El proyecto inicia, digamos, hace casi ya más de un año, en mayo, a través de una convocatoria que hizo la CECITI, la doctora Violeta Vázquez Rojas, que es subsecretaria de Ciencia, en donde ella hace una invitación a tener una reunión de trabajo en torno a la discusión de la problemática del lago de Pátzcuaro. Y en ese correo, digamos que había investigadores principalmente de instituciones del estado de Michoacán, pero también de otras regiones, en donde básicamente eran investigadores con trayectoria ya, con estudios específicos del lago de Pátzcuaro, ¿no? Entonces, en esa reunión, convocada de manera presencial, fue aquí en el Centro Regional de Bajío, y en esa reunión se expuso junto con la Oficina de Presidencia de la República, representantes de la oficina, la doctora Violeta Vázquez Rojas, y las distintas personas investigadoras que atendieron a ese comunicado, ¿no? Y durante esa reunión se expuso, pues, evidentemente el problema de la sequía, ¿no?, que hubo en el 2024, la necesidad de generar acciones, ¿no?, de restauración, y cada quien expresó ahí, digamos, una opinión dependiendo de su especialidad, ¿no? Entonces se pusieron temas como, por ejemplo, la necesidad de iniciar trabajos de restauración enfocadas a las plantas nativas, ¿no?, por un lado. Por ejemplo, tener sistemas de agricultura sostenible, ¿no?, agroecología, aspectos que iban ligados más hacia el fortalecimiento de capacidades, ¿no?, el tema legislativo, ¿no? Entonces cada quien como que expuso una problemática, ¿no? Entonces, evidentemente, de esa reunión, como un punto de acuerdo, ¿no?, la doctora Violeta nos convocó a hacer como propuestas, ¿no?, de manera, digamos, independiente a quien había expresado una opinión, ¿no? Entonces dijo, vamos a tener una reunión en un mes, ¿no?, y entonces preparen una propuesta y discutimos qué se puede hacer, ¿no? Y digamos que dentro de esa preparación, ¿no?, entre varios investigadores, no todos nos conocíamos porque había evidentemente muchas caras nuevas, ¿no? Pero sí empezamos a plantear la necesidad de cómo íbamos a plantear una propuesta, ¿no? O sea, había la idea desde plantear 11 propuestas, por ejemplo, diferentes, como generalmente se hace, en donde cada área de especialidad presenta, por ejemplo, yo soy de agua, presento mi propuesta de agua, yo soy de bosques, presento mi propuesta enfocada a los bosques, ¿no? Pero evidentemente, al menos desde el centro regional, los investigadores que estuvimos presentes en esa reunión, siempre hemos concebido que el tema, bueno, del lago de Pátzcuaro es muy complejo, ¿no? O sea, es un problema socioambiental complejo que no puede ser atendido solamente desde el punto de vista de un área de especialización, ¿no?, donde solamente ves el bosque, o solamente ves el agua, o solamente ves las plantas acuáticas o la fauna, ¿no? Y entonces nuestra propuesta hacia los demás era que debíamos integrar una sola propuesta, ¿no? Entonces también digamos que ahí pues hubo una serie de negociaciones, ¿no?, entre evidentemente gente que nunca nos habíamos topado, ¿no?, decir vamos a plantear una sola propuesta de investigación, otros a lo mejor tenían otras visiones de cómo tendrían que hacerse las cosas, ¿no? Pero finalmente llegamos a ese acuerdo, ¿no? Entonces, básicamente el día de esa reunión, que fue creo que un mes después, ¿no? También otra vez vino la doctora Violeta, vino otra vez la oficina de presidencia, algunos otros actores, ¿no?, como Sembrando Vida, vino gente de la CONAFOR, ¿no?, de SADER, bueno, otras dependencias, para escuchar. De Secretaría de Medio Ambiente también. Ajá, Secretaría de Medio Ambiente, para escuchar precisamente como, pues, que se iba a proponer, ¿no? Entonces, básicamente, lo que fuimos presentando esta propuesta que hoy, a un año después, tiene ya, bueno, está en ejecución, ¿no? Y en donde evidentemente se planteaba el problema primero del lago de Pátzcuaro como un problema que no solamente puede ser entendido desde su componente físico o ambiental, sino que tiene un componente humano, ¿no?, que está obviamente ligado al territorio, ¿no?, cuando ya vemos el territorio en el sentido del ambiente más las personas, ¿no?
Entonces, la propuesta en su base es la participación de las comunidades, entendida no como el que venimos a darles la receta, porque eso es como una, digamos, no ha funcionado de esa manera a lo largo del tiempo, ¿no? En donde se imponen acciones o estrategias desde alguien que las concibió para que alguien las implemente, ¿no? Eso, digo, jamás funciona, yo creo que a ningún nivel, ¿no? Y menos en algo tan complejo como una problemática ambiental. Entonces, la propuesta tiene esa base como de participación activa comunitaria desde el inicio, digamos, desde las fases más tempranas de un diseño y una implementación, ¿no? Y también desde la parte del monitoreo, ¿no? Porque mucho que ha permeado en la de la cuenca del lago de Pátzcuaro es que no ha habido continuidad en las acciones, ¿no? Es decir, que se abandonan o más bien no se implementan, la gente no se apropia de ellas, ¿no? Y entonces planteando una base comunitaria de participación, pero también dejando la base para que se haga un monitoreo y un seguimiento desde la comunidad hacia dónde tendrán que ir esas acciones, ¿no? Entonces, concebida el territorio como esta relación estrecha, que siempre lo ha sido, de las actividades humanas, ¿no? Que son históricas, ¿no? Hacia presente y hacia dónde tendrían que ir, ¿no? Es un proyecto de encargo de Estado, ¿no? Okay. Digamos que evidentemente va cambiando los nombres, ¿no? De cómo les llaman a estas como política pública sobre eso, ¿no? Sí, antes estaban los PRONACES, ¿no? Ahora son como, sigue habiendo la necesidad de resolver problemas específicos y ahora son como proyectos por encargo, ¿no? En donde evidentemente, por ejemplo, este es un ejemplo, donde se hace una reunión, ¿no? Se plantea un problema, se le pide a los investigadores que elaboren una propuesta, pudo haberse quedado ahí, ¿no? Pudo haber dicho a alguien, nadie le entrega, ¿no? Sino que se entregó algo, ¿no? Es decir, hubo un momento, varios meses de preparación, ¿no? Y después, ¿no? Se somete, digamos, esa propuesta, se revisa desde la parte técnica y también es mandada a revisar por pares, como cualquier propuesta por convocatoria, ¿no? Digamos que después de eso se reciben observaciones, comentarios que hay que ajustar y después pasa ya a nivel interno a esta comisión técnica de la CECITE en donde aprueban o no un proyecto, ¿no? Entonces digamos que sigue los mismos pasos que cualquier convocatoria va apoyada desde el gobierno desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Cuál es el presupuesto del proyecto? El presupuesto dura 3 años, el proyecto, 2026 al 2028, son 20 millones de pesos, y el primer año son 8.600.000, el segundo año son 5.600.000, ¿no? Y el tercer año un poquito menos, 5.400.000, ¿no? Y bueno, y digamos que, aunque son 20 millones de pesos, ahora como están los cambios en términos de la normativa, que se han hecho, ¿no? Ya ves que ya no hay fideicomisos, ¿no? Entonces, digamos que cada etapa, que dura 11 meses, ¿no? Tú tienes que, evidentemente, hacer un informe técnico de entregables, un informe financiero, ¿no? Que es muy riguroso, y digamos que ellos tienen que aprobar, ¿no? Si tú cumpliste con las expectativas del proyecto. Y luego atender las recomendaciones, las observaciones. Si nosotros no cumplimos, digamos, con tanto el informe técnico como el financiero, el proyecto no continúa, ¿no? Entonces, digamos que en términos de si cumplimos bien, serían 20 millones de pesos. Si no fuera el caso, solo sería la primera etapa. Digamos que desde el nivel federal fue muy importante, ¿no? O sea, porque también nosotros como rascando los actores y de dónde vienen, ¿no? Como las iniciativas. Evidentemente con lo que hemos investigado, ¿no? Sabemos que lo del 2024, ¿no? Que fue esta sequía que, bueno, todos recordamos el video que se hizo viral, etcétera, en donde después, evidentemente, quien era más afectado fue Janitzio,
¿no? Y entendemos que en Janitzio hubo las autoridades y otro grupo de mujeres hicieron una iniciativa que llegó al presidente López Obrador, ¿no? En donde se tenía que atender la problemática del lago de Pátzcuaro. Seguramente hubo otras, ¿no? Pero esa es la que tenemos nosotros como registro. Y de ahí, ¿no? Pues ha sido constante en donde se ha hecho como una bola de nieve, ¿no? En donde evidentemente surge algo que se hizo viral en las redes, ¿no? Después iniciativas evidentemente comunitarias. A quien más le afecta, pues son las islas, ¿no? Y a raíz de eso, pues van llegando estas como inquietudes a donde tenían que haber llegado, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero evidentemente quien ha trabajado con el problema del lago de Pátzcuaro, sabemos que pues que realmente eso era como solamente un punto crítico, pero de algo que ya viene pasando por décadas, ¿no? De deterioro. Entonces yo creo que más bien es el momento en que el gobierno sí toma como en cuenta esas peticiones que se hacen, luego sigue el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Y en donde específicamente, evidentemente, sigue esa necesidad de que algo se tiene que hacer con el lago de Pátzcuaro, y a través de la Secretaría de Ciencia llega la necesidad de atender eso, y ya llega, digamos que hacia los investigadores, ¿no? Pero, bueno, sí. Pero algo también importante, o sea, yo te estoy platicando como lo que pasó en términos de la acción que tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología, ¿no? La CECITI. Pero esa es solamente una secretaría, ¿no? Evidentemente hay otras secretarías que, no sé, Bienestar con Sembrando Vida, con AFOR, Semarnat, con Pesca, Agricultura, ¿no? Fonatur, ¿no? Muchas otras que también ellas... Sectur, que también ellas tienen, digamos, ese mandato. Exacto. De atender la problemática de la cuenca del lago de Pátzcuaro, ¿no? Entonces, esas otras secretarías también tienen acciones que están incidiendo, ¿no? Y la que yo te estoy platicando, que conozco más de cerca, pues es la de la Secretaría de Ciencia, ¿no? Que llega hacia los investigadores, ¿no? Pero esa es la razón de por qué un proyecto desde los investigadores es por esa línea directa que va desde Secretaría de Ciencia, ¿no? Y a quién, o sea, de quién depende la Secretaría de Ciencia, ¿no? Pues las instituciones y los centros públicos, y desde ahí surge esta iniciativa, pero no es la única, ¿no? El diagnóstico en realidad se ha hecho desde hace 80, 90 años, ¿no? O sea, los estudios que se han hecho en la cuenca, en el espejo de agua, sobre la biodiversidad, sobre especies que han desaparecido, sobre incremento de toxicidad, sobre mil cosas, están allí, están acumulados, ¿no? Es lo que nosotros hicimos cuando empezamos estas reuniones ya con el equipo que se había establecido fue como desde el área de, digamos, de mayor trabajo de cada uno, aportar eso para que no perdiéramos tiempo otra vez, ¿no? Y que se llevaran otros 2 años otro diagnóstico. Entonces, teníamos muy claro que había estudios ya bastante completos de dónde estaban los focos rojos, ¿no? Y de cuáles eran los hilos que había que jalar para más o menos tener un panorama completo. Y digo más o menos porque evidentemente las particularidades de cada comunidad, pues, son distintas, ¿no? Entonces teníamos como esta gran fotografía. Aunado a eso, en otro proyecto que está también aquí en INECOL, teníamos la tarea de hacer como una recopilación, ¿no? De todas las iniciativas a nivel gubernamental o ONGs que se han tratado de llevar a cabo, porque no todas se llevaron a cabo, muchas se quedaron en la planeación justamente, ¿no? Y esas iniciativas han dado un compilado, híjole, pues por ahí de alrededor de 300 acciones rastreadas, ¿no? Que se han quedado alrededor de toda la cuenca, y programas, planes, iniciativas, emergencias institucionales, pues son muchas más. Entonces, un poco lo que hicimos fue tratar de poner esa información como a disposición del proyecto y decir, bueno, no vamos a regresar a este diagnóstico cuando se sabe, ¿no? Que estos son los puntos en los que hay que atender, y a partir de allí, ¿no? Es que tratamos desde las áreas que ya te contaba la doctora Jessica, de ver cómo podemos colaborar. Esa ha sido siempre
el interés. Nunca nos hemos planteado solucionar el problema de la cuenca ni del lago, porque sabemos que lo único que podemos hacer es apoyar desde este lugar que, como bien te explicaba ella, nos corresponde por ser centro público, ¿no? Eso se tiene que sumar con un montón de iniciativas que efectivamente están haciendo, incluso desde las propias comunidades, ¿no? Que me parece que es el trabajo que ha sostenido en el largo tiempo, pues que este deterioro no sea más grave, ¿no? Eso sí se lo reconocemos y más bien estamos tratando de aprender de ello. Por eso el planteamiento ha sido todo el tiempo participativo con las comunidades, no desde la receta también, como lo comentaba Jessie, sino más bien como de vamos a ver cómo han estado solucionando, ¿no? Y proponiendo, y sí compartir los saberes, ¿no? Y entender que a lo mejor nosotros podemos aportar una perspectiva, pero ellos, las comunidades, la gente, nos regresan otra. Y entonces estamos haciendo estos ajustes todo el tiempo. Eran en un principio estas 11 líneas de acción o 11 propuestas, digamos, ¿no? Entonces, una de ellas está enfocada a el trabajo con los bosques, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con los ecosistemas terrestres. Y en esa propuesta, bueno, más bien en ese objetivo de los bosques y el componente terrestre, está la parte de hacer, ¿no? Como refinamiento en el sentido de qué componen los ecosistemas, ¿no? Porque aunque sí tenemos información, evidentemente, de qué tipos de ecosistemas hay en la cuenca del lago de Pátzcuaro, esas evaluaciones han sido ya de mucho, bueno, 20 años o más, o en zonas muy particulares, pero no en toda la cuenca, ¿no? Evidentemente, al haber un deterioro, ¿no? De procesos de fragmentación, ¿no? De pérdida de hábitat, que empieza a perder la calidad, ¿no? Hay especies que antes eran comunes, ahorita no lo son, ¿no? Otras especies que a lo mejor son invasoras, ¿no? O que están plagadas, etcétera. Entonces, digamos que en ese componente de bosque, una primera parte es como volver a hacer, ¿no? En algunos sitios, digamos con sistematización, otra vez algunos muestreos de vegetación, ¿no? Para determinar cuáles son las especies dominantes, qué rasgos funcionales tienen algunas especies, ¿no? Arbóreas y arbustivas, con el objetivo de que se puedan armar como ensambles de vegetación, ¿no? La idea no debería ser reforestar, porque reforestar es solamente ir a plantar arbolitos y que les vaya bien, ¿no? Sino la idea es, evidentemente, transitar hacia como restauración ecológica, en donde tú tendrías primero que definir hacia dónde quieres ir, ¿no? Eso es una cosa importante de la restauración ecológica, no qué trayectoria deberían llevar los ecosistemas, y para definir esa trayectoria una es definir qué es lo que había o qué es lo que hay presente, ¿no? Entonces ese es digamos, el objetivo de hacer como puntualmente estos transectos que nos permitan identificar en ciertos parajes que sabemos que tienen distintos componentes de árboles, arbustos, etcétera, qué especies son dominantes o no, ¿no? Otro componente es a través de entrevistas, ¿no? En donde evidentemente hay especies que a lo mejor son no muy comunes, pero que la gente les gusta reforestar esa especie porque tiene ciertos usos, ¿no? Entonces tú tendrás que empatar tanto la parte ecológica, digamos, netamente de los ecosistemas, cómo están, ¿no? Y la otra parte, el componente humano, ¿no? De cómo se usan esas plantas, ¿no? Y ahí tendrías tú entonces que diseñar, ¿no? Cómo qué especies tendrías que plantar y dónde, cuándo, ¿no? Cuáles tendrías que plantar primero, cuáles después, ¿no? Porque acuérdate que es una sucesión, ¿no? La que tienen los ecosistemas, ¿no? Entonces digamos que ese componente de bosques es lo que plantea digamos a grandes rasgos, ¿no? En donde hay participación comunitaria, ¿no? De algunas brigadas que se puedan formar para poder hacer la colecta de semillas, definir qué especies se tienen que plantar, qué sitios, ¿no? O sea, no solamente nosotros decir, oye, ¿sabes qué? Hay que reforestar este sitio que está deslavado, ¿no?
sino que más bien son las comunidades que tendrán que decir qué sitio quieren reforestar, ¿no? Es decir, qué parcela ellos quieren reforestar, restaurar, porque la idea es que se dé seguimiento, o sea, que no se abandonen las parcelas, ¿no? Entonces, para que te tengan seguimiento a lo largo del tiempo, o sea, podamos monitorear cómo está haciendo esa restauración, pues tiene que haber un interés comunitario por restaurar ese espacio, ¿no? Entonces, digamos que esa es una parte, ¿no? La otra parte es también hacer como una evaluación de lo que ya existe en términos de dónde se obtiene la planta, ¿no? O sea, aquí sabemos que están digamos, los invernaderos de la COFOM, o otros invernaderos más a nivel estatal, otros privados, ¿no? Algunas más comunitarios, o como le llaman casas de semillas, ¿no? Entonces también en esta primera etapa hay una evaluación de cómo están, ¿no? Estos espacios que son los que surten de germoplasma para las reforestaciones que se hacen año con año. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder fortalecer, ¿no? O sea, muchas veces hemos nosotros preguntado, ¿no? ¿De dónde proviene la planta? ¿No? Muchas veces la gente no sabe decir de dónde proviene, es que a mí me la dieron, a mí me la trajeron. Incluso a veces preguntas a quien está organizando la reforestación, tampoco saben. Incluso a veces en algunos invernaderos tampoco lo saben, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Saber qué tipo de especies se están produciendo ya, ¿no? En qué condiciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder fortalecer, porque finalmente estos son los insumos o los espacios donde se está obteniendo el germoplasma, ¿no? Entonces también eso es una área como de fortalecimiento desde cómo tendremos que estar haciendo las cosas, ¿no? Entonces digamos que eso es como a grandes rasgos este componente, ¿no? Y en la primera etapa, pues de este componente está ese diagnóstico de lo de las casas de semilla, invernaderos, el diagnóstico de los ensambles, el encontrar actores, ¿no? Brigadas, grupos, qué parcelas, ¿no? O sea, el acercamiento comunitario, ¿no? Después está el componente de agroecología, que en este componente también por sí mismo es súper amplio, ¿no? Entonces, aquí evidentemente ya hay experiencias de personas o grupos que están implementando o usando menos agrotóxicos, ¿no? Algunas veces con éxito, otras veces más o menos, ¿no? Es evidentemente una labor pues muy intensa, ¿no? Entonces, en esta primera etapa se está planteando hacer como un pilotaje, un diagnóstico de qué modelos agroecológicos, no solamente en términos terrestres, sino también en términos de producción acuícola, ligado a insumos, ¿no? Orgánicos, se podrían implementar, ¿no? En las comunidades, qué se podría hacer, ¿no? Y otra vez evaluar como los actores que estarían involucrados, ¿no? Después está el de fauna acuática, ¿no? Aquí sabemos que hay especies emblemáticas, pescado blanco, acumara, que tienen esta importancia cultural en el pueblo purépecha, y el achoque, ¿no? Que también evidentemente son tres especies emblemáticas. Ahí con especialistas de estos tres especies, cada uno evidentemente tiene trabajo en las comunidades por varios tiempos, décadas, ¿no? Y con ellos están planteando transferir, ¿no? Esta, digamos, tecnología, ¿no? De cómo es la engorda y la producción de pescado blanco que ellos han hecho en sus instalaciones y cómo se tendría que hacer en las comunidades, ¿no? Entonces, parte de este primer año es hacer como un diagnóstico de qué comunidades o grupos de pescadores, ¿no? Están con la necesidad o la colaboración de poder tener este sistema ya de producción ex situ, en donde ya no se extraiga del lago, sino que ahora, evidentemente, con condiciones mejores, ¿no? De calidad de agua, ¿no? Tallas más grandes, ¿no? Del pez para la producción, evidentemente, y restaurantes, ¿no? Venta para consumo humano, y que eso se pueda hacer desde al menos una comunidad, ¿no? Entonces, ese digamos que es el planteamiento de ese eje, y por otro lado está lo del achoque, en donde ahí, por ejemplo, ya hay una experiencia bastante conocida, muy bonita, de la unidad de conservación en San Jerónimo Purenchecuaro,
en donde ellos de forma voluntaria han estado reproduciendo el achoque porque lo encontraban en sus redes, ¿no? Ya tienen 4 o 5 años que han estado trabajando voluntariamente. Y la idea es trabajar con ellos para ampliar su capacidad de reproducción del achoque, pero no solamente del achoque, ¿no? En este acercamiento que hemos tenido con ellos reciben grupos escolares de turistas, ¿no? Nacionales, incluso extranjeros. Y platicando con ellos, ellos han señalado varias, digamos que necesidades que tienen en su unidad de producción, ¿no? Desde cosas de infraestructura y también desde cómo reciben ellos a grupos externos para explicar, ¿no? La importancia del achoque, etcétera, ¿no? Entonces la idea es trabajar con ellos para producción de materiales de divulgación informativos, ¿no? Ampliar no solamente pensando en el achoque, también estamos pensando en como el ecosistema de humedal, pensando desde las plantas, que también ahorita vamos a ir a esa parte, que también es muy importante. Entonces, digamos que en este primer año es como otra vez, ¿no? La detección de esas necesidades, la compra de estos insumos que se necesitan, ¿no? De los invernaderos, ¿no? Los tanques para la producción tanto de pescado blanco como del achoque y planear, ¿no? El diseño de cómo tendría que ponerse en marcha ese sistema, ¿no? Y en la parte de humedales, ahí digamos que hay una parte técnica y una parte comunitaria, ¿no? La parte técnica, evidentemente el problema del lago de Pátzcuaro tiene un problema de reducción, ¿no? Del espejo de agua. Sabemos que eso tiene que ver con el asolve, con evidentemente que está relacionado con la erosión, ¿no? Pero también sabemos que hay un problema reciente ligado a la presencia de ollas de agua, ¿no? Entonces, aunque sabemos que es un problema, habría que cuantificar en qué magnitud, ¿no? Las ollas de agua realmente están reteniendo en esos espacios y no está llegando a donde tendría que llegar, ¿no? Entonces, este especialista va a hacer una estimación, ¿no? A nivel de la cuenca de cuánto, digamos, se está captando o reteniendo de agua en estas ollas de agua y cuál es la implicación a nivel de la captación hídrica, ¿no? También, el lago de Pátzcuaro también es reconocido por ser un sitio Ramsar, ¿no? Los sitios Ramsar son sitios de importancia para aves migratorias, están pensados principalmente en términos de la cantidad de especies de aves migratorias que llegan. Sin embargo, pues evidentemente no solamente son las aves las que llegan, hay fauna acuática, insectos de muchos otros tipos. Son espacios con importante captación hídrica, etcétera. Y digamos que en el lago de Pátzcuaro, el sitio Ramsar, si no me recuerdo, se nombró a principios de los 2005. Era desde el norte la parte acá de Pátzcuaro hacia Jarácuaro, Erongarícuaro, y evidentemente esa área es la que más ha sufrido deterioro, desde porque se ha secado, desde porque hay un montón de vacas, ¿no? Cientos de miles de vacas, mucha contaminación en términos de las descargas, ¿no? Y sabemos que evidentemente ese sitio que se nombró hace 20 años no es el mismo que existe ahora, ¿no? Entonces la idea es comparar, ¿no? Cuánto se ha perdido del sitio Ramsar, ¿no? Para poder generar acciones de conservación, ¿no? Porque no podemos plantear acciones si ahí sí no sabemos qué se ha perdido, ¿no? En términos del diagnóstico eso no se ha hecho, ¿no? Eso es algo que se hizo en el 2000, pero nadie lo ha evaluado, ¿no? Entonces la idea es como pues ver qué tanto queda. Esperemos, no sé, a veces yo temo que va a ser drástica esa reducción, pero es importante hacer esa evaluación, ¿no? Entonces parte de este componente es esa parte, y la otra parte también es las plantas acuáticas, ¿no? Si tú que has estado, ahora sí que documentando, ¿no? Las acciones del lago de Pátzcuaro, todos son malezas, ¿no? Todas las plantas son malezas, y cuando se trata de limpiar los canales, es el canal limpio, como si fuera, yo digo, es que no es una alberca, ¿no? O sea, el lago de Pátzcuaro no es un sitio donde solamente quieres, claro que pensamos que el agua, ¿no? En términos del espejo que observamos es importante, ¿no?
Pero algo que han tenido en general, no solamente aquí en Pátzcuaro, a nivel mundial, es que los humedales son concebidos como sitios no productivos, sitios que a veces apesta el agua, ¿no? Que está ahí, son pantanos, hay moscos, ¿no? Y por eso son de los ecosistemas, más bien el ecosistema más vulnerable que existe a nivel mundial, ¿no? Porque ¿qué es lo que se hace? Muchas veces, si tú has recorrido, ¿no?, la carretera que va hacia Aranguarícuaro, notas que evidentemente la carretera está más arriba, ¿no? Y están los vados. Esos sitios eran de recarga natural, ¿no? Y eran sitios también que se pueden considerar humedales. No siempre tienen agua, pero en la época de lluvias están encharcados. Poquito, pero están encharcados. Y si tú observas bien, vas a ver una gran diversidad de plantas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora ya hay un montón de escombro, ¿no?, al lado de los espacios, porque queremos ganar terreno para construcción, para que entre mi carro, o porque se ve feo ahí encharcado, ¿no? Entonces, evidentemente aquí estamos, un problema que tiene que ver con una falta, sí, yo creo que de percepción, ¿no?, errónea del papel tan importante que tienen las plantas en los humedales, por un lado, ¿no?, que es a nivel, yo creo que cuando me pongo a platicar de lo de las plantas acuáticas y digo esto, ya es como, sí, es cierto, ¿no? Es correcto, ¿no? Pero evidentemente esta parte de que hay un deterioro, ¿no? En términos, cuando pensamos en las restauraciones, siempre pensamos en las restauraciones terrestres, pero no pensamos en las restauraciones de los ecosistemas acuáticos, que también se hacen, ¿no? Entonces, parte de poder hacer acciones de protección y restauración es proteger y conservar las plantas acuáticas. Entonces, dentro de esta componente es generar, primero ver un poco una evaluación de cómo están los sitios. Evidentemente hay estudios comparativos, podemos comparar cómo hace 20 años estaban varios sitios donde se habían reportado X número de especies, volver a hacer esa evaluación, porque tampoco eso se ha hecho, ¿no?, de qué se ha perdido o qué poblaciones están en declive. Evidentemente, por ejemplo, todo lo que los canales o donde llegaba el lago en la parte de Jarácuaro, Aranguarícuaro, ya no existe, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí son extinciones locales, ¿no? O sea, podemos hablar de extinción a nivel local, en donde en una población que antes existía ya no está, ¿no? Entonces, eso evidentemente a nivel poblacional perjudica porque vas perdiendo espacios, ¿no? En donde pierdes diversidad genética, germoplasma, y solamente quedan 2 o 3 espacios, luego ese queda uno, y si ese se pierde, pues ya es la extinción de la especie, ¿no? Entonces, evidentemente queremos ver cómo están, ¿no?, estos sitios de germoplasma, donde había una gran cantidad de especies. Después, evaluar qué sitios son potenciales para el germoplasma. Ahorita ya tenemos, sitios que son muy importantes, como Grandén, ¿no? Es un sitio que es súper importante en términos de la diversidad de plantas, porque yo creo que es el único sitio que las tiene casi todas, ¿no? Sin embargo, ahí, por ejemplo, tienes estas acciones de desasolve, en donde a veces entra la máquina, ¿no?, y entonces remueve todo las semillas que han estado ahí. Digo, tú puedes cortar las plantas, pero si la semilla está ahí, pues vuelve a crecer, ¿no? Pero si remueves el suelo, y en lugar de haber colectado, ¿no?, bueno, sí, lo remuevo para desasolvar, pero después hago acciones para colectar el germoplasma, moverlo a otro lado. No, nada más es moverlo así y ya se perdió, ¿no? Entonces, evidentemente es primero diagnosticar qué sitios son importantes para el germoplasma, seleccionar algunas especies, tanto desde su importancia ecológica como cultural, ¿no? Ahorita que hemos estado platicando con los pescadores, ellos reconocen ciertas especies, incluso tienen nombres purépecha, ¿no? Pachcurinda, el Paxuri, en que ellos lo asocian que cuando eran niños había mucha de esa plantita, ahí se ocultaba los peces, ¿no? Posiblemente ponían huevo, no sé, ¿no? Entonces, evidentemente tendríamos que enfocarnos a esas especies, ¿no? Entonces, la idea es, en colaboración con el Jardín Etnobiológico de Santa Fe de la Laguna, que es un espacio comunitario de divulgación, de acercamiento comunitario, que ellos sean el repositorio de germoplasma de plantas acuáticas del lago de Pátzcuaro. Pero ya, la idea, claro que eso evidentemente no es como que se pueda resolver ahorita en términos de este proyecto, pero a futuro o en el mediano o largo plazo,
podría ser incluso un repositorio para germoplasma de los humedales del centro occidente. Evidentemente, solamente, digamos, acciones así las conocemos del lago de Xochimilco, donde sí hay espacios donde tienen plantas acuáticas, ¿no? Pero no existe en otros sitios, ¿no? Y dado el grave deterioro que tienen los humedales, esa es una de las acciones que deberían ser prioritarias, ¿no? Entonces, parte del proyecto es eso, ¿no? O sea, hacer un programa de colecta, propagación de plantas acuáticas, capacitar, por ejemplo, ya a los de San Jerónimo, que ellos dicen que sí les interesa, a los del Jardín Etnobotánico, a la comunidad de Santa Fe, y que ellos mismos puedan, pues otra vez desde un sentido, otra vez de pertenencia de sus propios plantas, recursos, y que también sean espacios para después, si queremos restaurar zonas del humedal o del lago, podamos tener el germoplasma porque ¿dónde lo vamos a traer, no? Entonces, evidentemente la idea de esta primera etapa, pues no solamente es incluir, ¿no?, a Santa Fe, sino a lo mejor también a Urandén. En Surumútaro están los canales de Chapultepec, son tan importantes, ya los hemos ido a muestrar, y hay que darles esa relevancia, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el del eje de humedales, ¿no? Y luego está el de patrimonio biocultural, ¿no? Donde ahí estamos colaborando con el INAH, en donde ellos tienen la parte de áreas ya de donde hay ruinas o donde hay vestigios, etcétera, y en donde evidentemente hay muchos otros espacios, ¿no?, que las comunidades conocen, ¿no?, y que es parte de su patrimonio. Y la idea es, a través de esa colaboración comunitaria, poder como hacer una evaluación de cómo están estos sitios, ¿no?, y poder plantear junto con ellos cómo deberían conservarse, ¿no? No en el sentido de conservación de traer turismo de fuera, ¿no?, sino que más bien ellos protejan sus propios espacios, ¿no?, y si así lo quieren, ¿no?, iniciar programas de restauración, pero para como del patrimonio de cada comunidad, no en el sentido como extractivo, ¿no?, de que lo ponemos, nadie lo toque, venga a visitarlo, ¿no? Entonces, es un poco ese eje, ¿no?, como de hacer un plan de conservación del patrimonio arqueológico. Bueno, y otra cosa importante también, que mencionan los del INAH, y que a veces uno pierde hasta que no, más bien no lo piensa que es así hasta que ya empiezas a platicar, ¿no?, con todas estas problemáticas, que muchos sitios arqueológicos, cuando se hacen estas presas de gavión, las terrazas, los retranques, digamos que a veces destruyen el patrimonio, ¿no? Hay sitios, por ejemplo, muy conocidos ahí en donde está la franja aguacatera, donde había sitios arqueológicos, en donde las rocas, ¿no?, de estos sitios fueron tomadas para hacer los rodetes de los árboles, ¿no? Y digo, pues evidentemente eso es una pérdida muy grande, ¿no?, en términos históricos, culturales, etcétera. Entonces, ellos algo de lo que dicen que en realidad tendríamos que trabajar en vinculación, que es importante restaurar, pero siempre que se pueda hacer o sea, no restaurando, por ejemplo, te pongo el ejemplo de los canales, ¿no? No hacer una acción que perjudique a otra y luego esa otra, sino cómo podemos hacer acciones que en realidad mejoren, ¿no? Y no después generes otro problema que después hay que solucionarlo porque no era un problema antes, ¿no? Entonces, de eso se trata, por ejemplo, eso del patrimonio ligado a la restauración también, ¿no? Y finalmente tenemos 3 ejes que son la base de todo, porque son los ejes que tienen que ver con el fortalecimiento comunitario, ¿no? Entonces, el eje que lidera Karina, bueno, y el grupo más bien con el que está Karina, igual te lo dejo que lo expliques. Sí, pues justo me voy a regresar a esta última idea de cómo nos estamos integrando para trabajar, ¿no? Por ejemplo, ahora estábamos hablando de los pescadores de San Jerónimo, ¿no? Entonces, recién esta semana, esa visita a San Jerónimo con los pescadores que podríamos catalogar, digamos, como en la reproducción de Achoque específicamente. Lo que estamos haciendo desde este eje, y lo queremos hacer con todos los demás, es, bueno, ¿cómo podemos meternos allí para que eso no sea solamente sobre el Achoque,
sino que eso que se está haciendo con el achoque de algún modo se expanda en la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí, no? Y ayer esa salida de campo la tengo muy presente porque fue ayer. Entonces, empezar primero con ellos a fortalecer esa base de su grupo, ¿no? Y a que puedan, digamos, tomar conciencia de toda la potencia que tiene lo que están haciendo, no solo en términos de la reproducción de la especie, sino del impacto que puede tener a nivel de formación de conciencia, sobre todo con las generaciones más jóvenes en San Jerónimo y con los grupos que están recibiendo. Entonces, una necesidad muy concreta de infraestructura que tienen ellos, se va a tomar, en acuerdo con ellos, evidentemente, como, digamos, el punto de partida o un proceso, un pretexto que detone toda una formación de educación ambiental allí, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que hacer esto? A lo mejor ahí nuestro trabajo desde el eje de fortalecimiento de capacidades es ver nosotros desde este lado qué otros actores podemos acercar, con quién nos tenemos que comunicar, para que eso no se convierta solo en un te doy esta solución y eso en un año, cuando esté la evaluación, se va a olvidar. Pero si dejamos un mini tejido ahí, si ayudamos a poner una hebra más a eso, a lo mejor se puede sostener en el tiempo, incluso si no estamos nosotros. Entonces, fortalecer capacidades se refiere a eso, a entrar a los grupos de las comunidades. No estamos hablando de que sea toda la comunidad, ¿no?, sino a grupos que ya tienen una formación sobre un interés en particular y empezar a ver cómo potenciamos eso que ellos quieren o ellas quieren o necesitan y que expresan como una necesidad, porque en ningún momento estamos llegando a decir tú lo que necesitas es una capacitación sobre turismo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que no queremos? O sea, sí tiene que salir de las necesidades que expresen en esos encuentros y donde se detecten voluntades. Entonces, uno de los pescadores ayer, desde la metodología que estamos implementando para acercarnos a las comunidades, lo pudimos identificar fácilmente como un investigador comunitario, ¿no? O sea, es un señor que sabe tanto, que tiene 30, 40, 50 años trabajando como pescador, que conoce el espacio, que sabe cuáles son los problemas. A él no le vamos a enseñar nada. ¿Me entiendes? Él ya es un investigador que tiene otro conocimiento y que a lo mejor tiene una formación que no es la nuestra, pero es con ese tipo de actores clave que estamos buscando la interrelación. Entonces, eso se vincula al mismo tiempo con el eje de divulgación comunitaria, que ahora va a regresar seguramente Jessie a eso. Sí, justo. Entonces, de estos últimos 3 ejes que te contamos, capacidades, divulgación y legislación, me parece que voy a brincar al de divulgación porque está conectado con lo que te estoy comentando. Entonces, si hacemos esta vinculación, si logramos que la comunidad forme este proceso de educación ambiental, luego entonces eso se tiene que convertir en algo, un material que la comunidad necesite para seguir haciendo eso. Y entonces ahí entra el eje de divulgación. ¿Y qué va a hacer ese eje? Priorizar comunicación intercultural, es decir, si se requieren materiales en lengua purépecha o en otra, ¿no? Por el tipo de espacio, no lo sé. Que se quede una muestra gráfica, que podamos hacer cápsulas, pero todo está pensado en función de que una información tan clave como la de los humedales que acaba de decir Jessie pueda ser cercana para la gente que vive allí. Porque no queremos una caja llena de folletos aquí en el instituto que demos en 4 eventos y que eso se va a olvidar. Pero si buscamos material que de algún modo se quede con ellos porque les resulta significativo para un proceso que ya se detonó en la comunidad, va a ser distinto. Entonces, por eso estos últimos 3 ejes sostienen un poco los otros, ¿no?, en ese entramado que presentamos hace un par de semanas. Y el eje de legislación, ¿no?, es el que nos está guiando un poco. Tiene sus propios objetivos, el eje de legislación a nivel interno del proyecto. También tiene sus entregables, también tiene sus compromisos, pero evidentemente el acompañamiento es para todos los demás, ¿no? O sea, ¿qué tipo de formalizaciones éticas tenemos que tener para los acercamientos, ¿no? ¿Cómo se maneja esta información? ¿Cuáles son los cuidados que hay acá? Entonces, digamos que ellos nos están dando como un poco el panorama y al mismo tiempo están tratando de buscar salidas para que todos los procesos de restauración
pues también puedan permanecer en el tiempo, pero con los candados legales que se tienen que tener. No sé, eso, digamos, ya no depende solo del proyecto, como bien comprenderás, depende de un montón de instancias que no pasan solo por nosotros, pero es importante saber que esos 3 ejes, ¿no?, sostienen un poco a todos los demás y que hay un equipo ahí también bastante grande en los 3, ¿no? Y sobre el eje de divulgación, además me gustaría resaltar que hemos priorizado en todo momento que se integren estudiantes, que se integren personas que hablan la lengua, que nos puedan, ahí más bien somos nosotros los que estamos todo el tiempo preguntando, ¿no? Como es por aquí, es por acá, ¿no? Porque no queremos justo generar esta información que estamos llenos de ella, ¿no? Libros, procesos súper verticales, y entonces ven, yo te voy a decir cómo cuidar tu territorio, ¿no? Entonces hemos procurado en la medida de lo posible hacerlo desde otro lugar, y hasta hoy yo podría decir que ha funcionado, ¿no? En los acercamientos que hemos generado con las comunidades así, pero es un proceso que ha sido muy cuidado y lo llevamos con calma, pues, ¿no? Entonces, a lo mejor por eso es que pareciera que no llegamos de golpe a todas las comunidades, pues porque tampoco queremos eso, ¿no? Estamos como construyendo paso a paso. Voy a poner el ejemplo de lo del pescado blanco y el achoque, ¿no?, que son los ejemplos más directos, ¿no? Este investigador, por ejemplo, que está trabajando con la comunidad de San Jerónimo Princhecuaro, tiene años trabajando con ellos, ¿no? Desde varios años, ¿no? Va cercanamente desde que los pescadores, entraron a hacer este pequeño invernadero, no sé si lo conoces, ¿no? Sí. Y digamos que evidentemente esa como capacitación específica fue a través del acompañamiento de un investigador de la Michoacán, ¿no? Cuando este investigador, y así lo podemos pensar también para los que trabajan, por ejemplo, en el pescado blanco, ¿no? Entonces, cuando ellos propusieron eso, no fue porque ellos lo pensaron en el sentido de que a mí se me ocurre hacer esto, sino que ellos expresaron una necesidad a través de una oportunidad de un proyecto de algo que ya estaba identificado años antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo este trabajo de ponerles a los pescadores una unidad de producción más amplia, ¿no? También, por ejemplo, lo del pescado, lo de las comunidades que ya se han elegido, por ejemplo, como posibles candidatas para lo de la producción y engorda de pescado blanco, es porque también ya ha habido, desde años antes, ellos en sus investigaciones, esa detección de esa necesidad, ¿no? Entonces, ahora que se plantea el proyecto, evidentemente ellos ya tenían ese trabajo comunitario de muchos años atrás, ¿no? Solamente que ahora surge la oportunidad de tener financiamiento, algo que tú no lo tenías, ¿no? Es decir, así trabajamos en general los investigadores, ¿no? Cuando planteas una propuesta, pareciera que esa propuesta apareció en ese momento en que yo la presenté, ¿no? Pero no, ya tengo años elaborándola, ya tengo años trabajando si es con las comunidades, o si es con el bosque, con ese bosque, ¿no? Entonces yo planteo eso porque yo ya tengo un conocimiento de años de lo que voy a plantear, ¿no? Entonces digamos que evidentemente cuando se hace el acercamiento con los investigadores y que proponen eso, incluso los que has estado trabajando con sistemas agroecológicos, porque también ya tienen experiencia, ¿no? Como investigadores yo creo que nadie se aventura a hablar algo que nunca lo ha hecho o no lo sabe hacer, ¿no? Porque somos muy cautos, ¿no? O sea, a veces se nos critica a los investigadores de que siempre decimos, es que necesitamos un diagnóstico más, ¿no? Es que necesitamos más información. Es porque vamos con cautela, ¿no? Sabemos que las cosas se tienen que hacer bien, ¿no? Que necesitamos la evidencia, que necesitamos los datos para generar soluciones o plantear acciones o lo que sea una investigación, y que eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, digamos que cuando uno dice, yo propongo hacer esto, ¿no? No lo está proponiendo en el sentido del aislamiento, ¿no? Sino que hay una serie de información antecedente, que en este caso ya había ese acercamiento con ciertas comunidades, la vinculación, que ya se había trabajado de años, aparece esta otra oportunidad, y entonces es cuando, ¿no? Es cuando se presenta, ¿no? Porque hay esa oportunidad de una escucha, ¿no? O sea, una escucha de gobierno federal de atender esto,
y entonces ahora sí lo puedo plantear, ¿no? Por ejemplo, los del CREAP que trabajan lo del pescado blanco, ellos han estado buscando esta oportunidad de poner una unidad de producción de años, ¿no? Ellos ya tenían ese planteamiento. Por eso fue relativamente, digamos, rápido plantear algo, porque hay un trabajo previo de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, por un lado, por eso digo, no es como que estamos en aislamiento, ni como que se generó, o sea, sí puedo marcar un año en donde fue la propuesta, que se fue un año de la reunión, cuando se sometió en términos de, si tú me preguntas cuándo, pero es una preparación previa, ¿no? Pero apenas se está presentando a las comunidades, ¿no? Digamos, no. Y luego, espérame, y luego está esta parte de la vinculación previa, ¿no? Y luego durante el año pasado, ¿no? Tuvimos varios acercamientos, de uno desde asistir a las asambleas del Plan de Justicia del Pueblo Purépecha, en donde asistimos a, por ejemplo, las asambleas de territorio, ¿no? En donde, por ejemplo, ahí nosotros como oyentes, ¿no? Detectamos evidentemente, o más bien, se confirma que las comunidades están pidiendo la inclusión en los programas, ¿no? Piden la inclusión saben que es importante reforestar, que se está perdiendo bosque, y ellos están pidiendo participar, ¿no? O sea, colaborar, que las especies se están plagando, que las especies no sobreviven, ¿no? Que está el problema de, por ejemplo, problemas por espacios entre, que allí viene el tema legislativo, ¿no? De áreas que según están protegidas, pero ya hay aguacate después, etcétera, ¿no? Cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, digo, hubo esa escucha, ¿no? En donde realmente se confirma lo que ya se ha estado trabajando previo en distintos espacios, ¿no? Por un lado. Entonces, digamos que ahí también hubo como esa, digamos, escucha pasiva, ¿no? Porque ahí si tú asististe a lo de alguna reunión, ¿no? Digamos que la idea era que ellos expresaran, ¿no? Bueno, podemos enfocarnos solo a eso, ¿no? En el sentido de lo que se expresó en ese sentido las personas que fueron, ¿no? O que asistieron a esas, en donde evidentemente supimos lo de sus necesidades, ¿no? Y por otro lado, también tuvimos acercamientos, ¿no? Con el Consejo Consultivo, donde ese se formó, creo que sí, a 2000, ¿tú tienes? El consultivo también es de 24, 25. Bueno, un año tiene este consejo, y en donde a mí se me invitó a presentar el proyecto, ¿no? Entonces, desde como septiembre hacia finales del año pasado, se estuvo presentando ideas del proyecto, ¿no? Este proyecto que te planteo, en estos espacios de reuniones, de necesidades, etcétera. Entonces, digamos que también no fue la presentación que se hizo ahora hace unas semanas, fue como la presentación de que ya estamos trabajando porque ya tenemos como el presupuesto, ¿no? Pero ya había otros espacios de diálogo que se han estado trabajando, particularmente el proyecto, el año pasado, y el trabajo previo de cómo se llegó a esta propuesta, ¿no? De esta perspectiva de atender una problemática socioambiental, evidentemente no es que a mí se me ocurrió en la noche, ¿no? O un día antes en un sueño, querer hacer esto, ¿no? Es decir, se tiene que tomar por eso hicimos la revisión de los diagnósticos, que aquí, por ejemplo, está el Plan Pátzcuaro, está el Libro Blanco, ¿no? Muchos otros, en donde sí hubo, en varios de ellos, consultas o trabajo comunitario, ¿no? Entonces se retoma eso, que puede ser que fue hace 10 o 20 años, pero también no es como que el problema del lago de Pátzcuaro es distinto ahorita al que fue hace 50 años, ¿no? Y no se trata, o sea, no estamos descubriendo el hilo negro, es a lo que voy, ¿no? Es decir, los problemas han sido persistentes, se han detectado, si tú lees el Plan Pátzcuaro, hay un diagnóstico muy acertado en el sentido de falta de vinculación, ¿no? Institucional, de desconfianza social, de poca participación, ¿no? De poca inclusión comunitaria. Eso ya estaba expresado desde antes, y no en aislamiento. Hemos tenido entrevistas, ¿no? Con ciertos actores que estuvieron hace
10, 20 años, en donde ellos dicen, nosotros tuvimos acercamientos comunitarios, estuvimos en las asambleas, ¿no? Recabamos esto, entonces digamos que esa información que está ahí se retoma para hacer el proyecto, entonces por eso digo, no es como que los académicos, ¿no? O sea, generamos este proyecto en términos de lo que se nos ocurrió, ¿no? Sino en términos de lo que pudimos recabar desde los documentos, ¿no? Desde el trabajo que tienen otros académicos por mucho tiempo, ¿no? Y desde lo que pudimos ¿no? escuchar a través de estas asambleas, evidentemente no es que sean, van algunas autoridades o van a veces siempre los mismos actores, ¿no? No va toda la comunidad, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos en el sentido de fuentes de información, ¿no? Entonces a lo que voy es que se trata de construir, o sea, es un esfuerzo importante de tratar de recabar todas estas información. Como todas ¿no? las piezas, ¿no? Las piezas de las necesidades que se han registrado, que hemos escuchado desde las comunidades. Evidentemente tendríamos que haber planteado un proyecto que tenía ciertos ejes o resultados o entregables, ¿no? Porque así es como se pide, ¿no? Hubiera sido excelente, ¿no? Que hubiéramos tenido 2 años, ¿no? Como para ir a todas las comunidades y recabar. Y eso se planteó. ¿No sería lo correcto eso? Hubiera sido lo correcto, pero también las propias comunidades decían, tenemos que actuar ya. Entonces, eso es otra cosa importante. Todas las veces que hemos nosotros atendido estas reuniones u otras, siempre es ya basta de diagnósticos, de estar haciendo, ¿qué se tendría que hacer? Queremos acciones ya. Pero todavía no están las acciones, ¿no? Bueno, a lo que voy es que tenemos esas dos visiones, ¿no? Entre la solución inmediata de las cosas, que sabemos que así no funciona, pero que es una necesidad, y lo sabes, ¿no? La gente está pidiendo soluciones inmediatas, que también es irreal, ¿no? Y desde lo que sabemos que quisiéramos tener, lo que te digo, ¿no? Todo el diagnóstico, precisamente ahí me das la razón, en el sentido de que, claro, nos hubiera gustado tener el tiempo de atender a cada una de las comunidades, pero ¿cuántos años nos hubiera llevado, por ejemplo, eso, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Es lo que te digo, nos faltaría mucho tiempo para llevar a esa parte, ¿no? Yo preferiría esa parte, ¿no? Pero evidentemente los gobiernos no duran, o sea, dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto porque el gobierno dura 6 años, después llega otro y yo no sé qué acciones va a hacer, ¿no? Entonces, te digo, tenemos presiones, ¿no? De distintas necesidades, ¿no? Desde la necesidad de actuar, queremos soluciones inmediatas, desde la escucha, queremos ser escuchados, desde tienes que presentar algo porque los tiempos son específicos, ¿no? Y entonces aquí el esfuerzo es tratar de conjuntar todo esto, sí, en una propuesta que tiene toda esta base, que ahorita está en implementación, y con lo que te decía, la primera parte es precisamente ya la refinación, ¿no? O sea, el refinamiento específico en ciertas comunidades de qué necesidades se necesitan, ¿no? Entonces, en ese sentido también el proyecto está planteado para ser flexible, ¿no? Cuando yo hice la presentación acá en el INECOL y que estaba ese cuestionamiento que me estás haciendo, al final, ¿no? Yo mencioné el de que no hay que irse, o sea, ya tenemos estos ejes en donde a lo mejor haya grandes rasgos, metas o objetivos, ¿no? Pero no es rígido, ¿no? O sea, no es una, No está no está de, voy a hacer una brigada de tantas personas, después de ahí vamos a ir al salón de clases, ¿no? Es decir, tenemos como el borrador, el esqueleto, y ahora estamos refinando, ¿no? Entonces, este acercamiento precisamente en este año, que es muy importante, de acercamiento comunitario, es para definir dentro de este abanico tan amplio que nosotros pusimos, qué habría que llenar, ¿no? Y así es como, digamos, ahora sí que es como podemos actuar, ¿no? Porque también tienes, como todo académico, ciertas estructura que debes seguir, ¿no? Hay muchos proyectos que están planteados solo para el entregable.
Y me parece que el componente que distingue a este proyecto es que no estamos, o sea, eso es la obligación que tenemos, digamos, como trabajadores académicos, pero la intención de todo lo que está allí está en que se quede como un esfuerzo que pueda ser sostenido. Eso no se va a ver reflejado en un paper, ¿no? El trabajo de los pescadores en San Jerónimo va a seguir existiendo con o sin nosotros, porque esa es una iniciativa que ya está allí, ¿no? Así en un montón de espacios. La apropiación del patrimonio biocultural generada por ellos, no por la academia. No, pero es que ahí estamos totalmente de acuerdo. Nosotros no estamos, o al menos yo, para no meter a los compañeros, asumiéndonos, ¿no? Como si nosotros somos como los ejes principales. Nosotros no somos los ejes principales de esto. Lo único que estamos haciendo es tratando de poner la información al servicio. Y eso tiene unos movimientos muy específicos. Y yo coincido contigo en lo de Día de Muertos. El paisaje se construye socialmente. Y eso ha sido así eternamente. Se construyó para el Mundial, se construye todo el tiempo la imagen de lo que se quiere mostrar. Pero esos no somos nosotros. Ahí sí yo quiero ser muy clara. Nosotros no estamos participando de eso. Sabemos que existe y claro, pues tampoco lo podemos controlar todo. Pero no estamos haciendo simulaciones, pues, de las cosas. No nos interesa que la foto sea bonita, ¿no? Y que entonces sea un folclore de las comunidades, ¿no? Incluso hemos conversado un montón que hay una idea persistente en todos estos estudios sobre conservar, ¿no? Y es como también una imposición a que las comunidades no puedan transformarse con el tiempo, a que no puedan tener otros anhelos y otros intereses. Es como tú permanece ahí, como a mí me gusta verte en las fotos de 1940, porque eso se veía pintoresco. Y esa es la cuenca que yo quiero, como turista, como gobierno del estado. No estamos en eso. Las comunidades tienen derecho al cambio como lo tienes tú y lo tenemos nosotros, y a decidir hacia dónde quieren cambiar. Lo único que estamos haciendo es tratar de, si nos lo permiten, hacer ese acompañamiento, pero no estamos participando de esa parte que es completamente extractivista y que cumple con un objetivo que no es el de la restauración socioambiental, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Nos hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de este año un poco cercados con el tema de la inseguridad, por ejemplo, porque lo escuchamos en las asambleas, porque lo escuchamos cuando vamos a las comunidades, porque si vamos a Santa Ana, ¿no? La gente nos dice, es que para aquel cerro ya no podemos ir, porque ahí están estacionados personas que no quiero nombrar, que tú sabes bien quiénes son, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, por ejemplo? Para mí también eso debería ser una prioridad de ciertas instituciones. Lo único que podemos hacer desde este sitio, que es en el que estamos afianzados, es nombrarlo, visibilizarlo. Y aunado a todo el trabajo que hicimos desde 2025 hasta ahora, hemos respondido a todas las peticiones que nos han hecho como institución de apoyar otros procesos, en los que a lo mejor no tendríamos obligación. ¿Me entiendes? Si nos paráramos solo en el lado de somos académicos buscando el paper, nada tendríamos que estar haciendo ni en las asambleas, ni en los recorridos de campo, ni en nada. Y a donde nos han pedido apoyo, hemos estado porque estamos intentando hacerlo desde otro lugar. No digo que no nos vayamos a equivocar, no digo que no hay cosas que van a cambiar de la planeación, pero de lo que te puedo hablar es de la intención y de lo que está planeado en el corto plazo y de cómo nos demarcamos de otras formas de concebir eso que se hace allá afuera, ¿no? En eso no estamos participando. Y de hecho algo que hicimos también en este año fue buscar la vinculación y nos dimos cuenta que hay instituciones que no les interesa. Hay secretarías a las que no les interesa hacer este trabajo. Hay a quienes les interesa llevar la draga, tomar la foto y pagar el jornal. Dos par de preguntas y ya terminaría. ¿Cuántas comunidades han visitado en este momento hasta julio? Hasta este día que es 10 de julio. Uy, por el lado del eje de terrestre, hay un listado, hoy no te tengo el dato, pero al menos han sido probablemente 30 comunidades, ¿no? Pero además,
otra cosa que sí quiero decir para responder eso es, la visita que hemos hecho de las comunidades, ¿ves? No ha sido en función de quiero trabajar con las comunidades más grandes y las que han estado como nombradas todo el tiempo en todos los proyectos. Acá se hizo un trabajo, digamos, de filtro, de localizar las localidades, para no hablar de solo comunidades, las localidades que tenían el nivel de, digamos, los niveles más altos de marginación. Entonces se conjugan un montón de factores ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor en La Ortiga no es una comunidad que pueda dar muchísimo espectáculo, ¿no? En términos de prensa, pero que igual tiene que ser tomada en cuenta. Entonces hemos visitado esas localidades. A lo mejor por eso de pronto el reclamo se vuelve, no, pues es que a esta comunidad más grande no han venido. Por ahora de pronto no, porque estamos también haciendo este otro acercamiento. ¿Por qué? Porque justo de esa revisión es notorio que la mayoría de los proyectos se han acercado a las mismas comunidades, ¿no? Porque entonces la base se va haciendo más grande y ya nadie empieza desde cero. Y es normal que nadie quiera empezar desde cero, es mucho trabajo. Nosotros estamos intentando, así, de verdad, desde aparecernos en la cancha de la escuela un miércoles a las 10 de la mañana y platicar con el profesor de educación física y hablar con un pescador que va llegando y diciendo, no, pues ahora me sale para esto. O sea, con esto que acabo de cortar de chuspata, de tule, puedo hacer 4 chundes y con esto salió la semana. Esos espacios, la verdad, han sido poco tomados en cuenta. Entonces, también por eso es que estamos tejiendo desde otro lado. Sí, con los investigadores que ya tienen vinculación comunitaria en ciertos lados, ¿no? Donde la UIM ha tenido también un papel importante, sobre todo hacia el lado de Pichátaro y todo ese lado, ¿no? Pero también hay este otro espacio, sobre todo entre Quiroga y Sinsunzan, y de ahí hacia acá, que la verdad hay menos, ¿no? Eso no quiere decir que no ha ido nadie, pero está mucho menos atendido. ¿Por qué? Porque son las comunidades que justo tienen menos foco turístico. Pero eso no hace que no sean de la cuenca. Y eso no hace que no les importe el bosque, el territorio o el lago. Solo que el foco no ha estado allí. Y estamos intentando movernos hacia esos otros lados. Entonces, estas visitas que se han hecho ha sido en las presentaciones que se hicieron en los 4 municipios, como bien lo sabes, ha sido porque no queremos tampoco saltarnos como una suerte de normas que hay ahí de comunicación formal, ¿no? Con las instituciones. Tampoco eso quiere decir que allí vamos a parar, ¿me entiendes? O sea, este segundo acercamiento ya es con la gente de dentro de las comunidades. Y hay estrategias que estamos pensando para que la gente participe. O sea, justamente yo acabo de estar la semana pasada en el Calvario tratando de buscar estas otras iniciativas de la gente que no aparece en las asambleas, que no a lo mejor tiene línea directa con el comisariado de bienes o con el jefe de tenencia, ¿no? Pero que igual quieren trabajar. Entonces ahí junto la idea que te decía Jessy de estamos como con esa disposición de flexibilizar, porque si no quisiéramos eso, pues no haríamos las visitas. ¿Me entiendes? Ya estarían trabajando los investigadores, cada uno en su espacio, ¿no? Con su área de expertise, y entregamos los comprobables y se acabó. Pero no queremos eso. O sea, sí estamos tratando de buscar que se sumen otras personas y que lo conozcan, que conozcan el proyecto y nos puedan decir, oye, a mí me parece que falta esto y que yo en esta comunidad tengo esta necesidad. Entonces, si eso se expresa así, pues buscaremos la manera de ir dando salida a todo ello, ¿no? Pero insisto y regreso para terminar mi comentario, hay que ponerle mucha atención a la línea del tiempo, ¿no? De verdad no hemos parado. Hemos estado, conforme nos han ido dando la oportunidad, en cuanto supimos que esto era real, que esa evaluación por pares además fue real, y que nos dieron el visto bueno, empezamos a movernos, ¿no? El por qué las estrategias aparentemente no funcionan, ¿no?
es por esta desvinculación a nivel de todos los niveles de dependencias del gobierno, ¿no? Desde el nivel federal, estatal, luego municipal, ¿no? Cada quien tiene tiempos distintos, sus aspiraciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Y aunque sería fácil, digamos, ¿no? Por un lado, solo decir, nosotros tenemos ya este planteamiento, vamos, como dice Karen, a cumplir con lo que tenemos como dentro del el papel, ¿no? Sabemos que evidentemente, si tomáramos esa decisión, ¿no? El proyecto también tendría más pronto al fracaso, ¿no? Cuando tú me dices qué tiene diferente este proyecto con respecto a otros, es que estamos primero reconociendo desde dónde estamos parados, ¿no? Tratando también de entender, ¿no? Más allá de la parte académica, por qué no han funcionado las estrategias, ¿no? Y por eso también hemos tenido como estos diálogos con distintos actores, ¿no? Porque evidentemente hay muchos aprendizajes, ¿no? Hay muchos aprendizajes y mucha escucha que hay que hacer para tratar de hacer las cosas distintas o que al menos podamos reconocer si se fracasó también, ¿no? Entonces, una parte muy importante es esa vinculación, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay en términos gubernamentales a veces acciones que son contrarias, ¿no? Por un lado, tienes a la CONAFOR, por ejemplo, que tiene programas evidentemente de restauración, de sanidad forestal, ¿no? Y ellos tienen evidentemente más hacia el lado de conservación, ¿no? De manejo de bosques. Por otro lado, tienes tradicionalmente a otras secretarías, ¿no? Como la de Agricultura, que se quiere que se produzca, por ejemplo, más plántula de aguacate, ¿no? Y promueve, como digamos, la producción agrícola, ¿no? Entonces tienes cosas que no coinciden, ¿no? Por un lado, también te decía, tienes, por un lado, acciones, por ejemplo, específicamente del lago de Pátzcuaro, en donde solamente se entiende al lago en términos de su espejo de agua. Y si yo veo el agua, la puedo ver claramente sin plantas, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se desasolva, ¿no? Y se remueve todo lo demás, que es contradictorio, ¿no? Es tan contradictorio que hay especies que están en la norma, ¿no? Que están protegidas porque están en peligro de extinción, y que si haces, o sea, entenderías que si una acción de gobierno, ¿no? Hace algo que afecta a una planta, pues debería haber una sanción, ¿no? Por ejemplo. Entonces tienes estas cosas que parecerían no ser lógicas, pero así es como ha estado funcionando tradicionalmente desde hace muchas décadas, digamos, los gobiernos, ¿no? Entonces, parte de las discusiones que hemos tenido, ¿no? En el grupo de trabajo, que hemos escuchado evidentemente en muchos otros espacios, es que es necesario pues que se pongan de acuerdo, ¿no? Muchas dependencias para poder tener acciones, gobernanza ambiental que al final atienda una problemática que no dependa de los pulsos políticos, ¿no? O de los intereses de que si este gobierno le interesa el medio ambiente, ya después el siguiente no, y entonces echa para atrás todo, ¿no? Tienes, por ejemplo, casos bien tristes de las humedales estos artificiales, no sé si los has visitado, ¿no? El que estaba en Orangarícuaro, por ejemplo, ahí había un humedal muy importante que hizo, fue el INTA, ¿no? Después están los humedales de San Pedro, etcétera. Se invirtió muchísimo dinero en la construcción de esos humedales, o sea, millones de pesos, ¿no? Yo hace tiempo visité 2 años uno de esos humedales porque vinieron unos estudiantes de Querétaro que son, bueno, un grupo, ¿no? Y vino un especialista de Estados Unidos que se dedica a fitorremediación, ¿no? Entonces ellos pidieron como su parte de su clase, ¿no? Conocer este humedal, y ya nos llevaron ahí del municipio de Orangarícuaro, bueno, el que estaba en turno, creo que ya cambió, ¿no? Y cuando visitamos el humedal, ¿no? Este especialista dijo, oye, este humedal está súper bien hecho, ¿no? Tiene, mira, tiene estas capas, este humedal pues está muy bien hecho, ¿no?
y resulta que estaba primero bloqueado, ¿no? La parte que iba donde escurre el agua, ¿no? Entonces, bueno, es que aquí, ¿por qué no? Está bloqueado, o sea, se puede resolver muy simplemente, ¿no? Y uno de los chicos que nos llevó del municipio, decía que iban a quemar el humedal, que porque ya no servía, ¿no? Entonces decía, ¿a poco sirve el humedal todavía? Dijo, este humedal está en perfectas condiciones, dura otros 100 años, ¿no? Dijo, es que pensábamos que ya no servía y entonces lo íbamos a podar así, ¿no? Lo íbamos a podar o lo queríamos quemar o sea, es increíble cómo no se le da seguimiento a algo que ya se le invirtió dinero, pero por el cambio de gobierno o no sé cómo funcionan las cosas, no, la gente que entra no sabe y todo hay que quemarlo, ¿no? Entonces ahí te pongo un ejemplo de una falta, ¿no?, de política pública, de desvinculación gubernamental que no tendría que ocurrir, ¿no? Entonces, desde el proyecto se está también evidentemente tratando de generar insumos para política pública, ¿no? Y también tener acercamientos ya concretos que hemos estado trabajando desde el año pasado, ¿no? Concretamente, tratar de, evidentemente, seguirlos buscando, ¿no? Como dice Karina, hay algunas áreas donde te dicen, sí, tenemos la información, escriben un correo, te la paso, nunca la pasa, ¿no? Exacto. Y otras dependencias con las que evidentemente ha habido apertura, ¿no? Y que es necesaria, ¿no? Por ejemplo, Sembrando Vida, ¿no? Sembrando Vida es una de la Secretaría del Bienestar que más dinero tiene en sentido de programas sociales, presupuesto, ¿no? Capital humano, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente ellos, como te decía, cada dependencia tiene como un mandato de atender la cuenca del lago de Pátzcuaro. En el sentido de Sembrando Vida, ellos también tuvieron ese mandato y van a, bueno, más bien ampliaron, ¿no?, el número de sembradores que están incidiendo en la cuenca del lago de Pátzcuaro, con la idea no solamente de producir plantas de consumo humano, sino también participar en acciones de restauración, ¿no? Entonces, en ese acercamiento que hemos tenido con Sembrando Vida es de que podamos apoyar, ¿no?, cómo tendría que ser dentro de los sistemas que ellos están planteando de las CACs, ¿no? Qué especies, por ejemplo, nativas se tendrían que estar produciendo en estas CACs que funcionaran para la restauración, ¿no? Entonces, digamos que hemos tenido esos acercamientos. Evidentemente quisiéramos que a veces funcionaran de forma más fácil, ¿no? Pero también hay ciertas, como a veces, restricciones en el sentido de compartir la información, ¿no? Porque los de Sembrando Vida evidentemente tienen información que es muy delicada en términos del detalle al que llegan, ¿no? Y entonces cuando no la comparten tan simplemente, ¿no? Tiene que haber ahí ciertos convenios, ¿no? Colaboraciones. Entonces en eso siempre uno se tarda más, ¿no?, en entrarle. Pero digamos que el vínculo está, ¿no?, de poder trabajar en conjunto para que ya se siembren, por ejemplo, plantas nativas que puedan servir a la restauración. Incluso con los de Sembrando Vida, los pescadores, ¿no?, de San Jerónimo Purinchecuaro estarían también participando en el programa, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, distinto que no estaba, donde nada más era, por ejemplo, plantas terrestres, sino que ahora también están con apoyo para los pescadores, para la reproducción del achoque, y posiblemente también con lo de las plantas acuáticas, ¿no? Entonces, digamos que ahí evidentemente hay una idea, ¿no?, de trabajar en conjunto para que las acciones que evidentemente nosotros hagamos realmente se amplifiquen, ¿no? Es la idea, ¿no? O sea, porque pues podremos ser, no sé, 50 investigadores, pero no tenemos, digamos, la capacidad de llegar al territorio como lo tiene Sembrando Vida, ¿no? Ni la disposición de que ya esos sembradores tienen un recurso mensual en donde evidentemente si se integran a los programas de restauración, pues sería evidentemente lo ideal, ¿no? Porque ya tienes esa infraestructura humana y física en territorio, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿no? Con Agrosano o la Secretaría de Agricultura, ¿no?
también ahí estábamos planteando, ¿no?, ese acercamiento para que los sistemas, evidentemente, piloto que se están planteando agroecológicos o agroacuícolas puedan escalarse, ¿no?, de decir que nosotros tenemos como pilotos una o dos comunidades porque no podemos evidentemente acceder a todo lo de la cuenca, evidentemente es mucho más dinero de lo que nos dieron, no tenemos tantas manos, ¿no? Pero sí podemos, ¿no?, vincularnos con otras dependencias que están en otros territorios y podemos, ¿no?, replicar, pues sería ideal, ¿no? Entonces, ese es otro ejemplo particular. Lo mismo podemos pensar con Conagua, que evidentemente Conagua aquí tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, en lo de estas zonas que ya se desecaron, aparentemente, ¿no?, pero que son de propiedad federal, tú sabes que son terrenos en disputa, ¿no? Pues sí. Mismo Iguazio tiene dentro de la comunidad, ¿no?, ese conflicto entre grupos distintos de pescadores, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tendría que, ¿no?, como dice Karina, dentro del proyecto vamos a hacer también como mapeos participativos. Justo ahorita Iguazio es una comunidad que se va a participar en la siguiente semana, en donde va a haber un mapeo participativo, en donde ellos, la idea de estos mapeos es con una maqueta, ¿no?, tridimensional de su territorio y con personas clave que conozcan evidentemente sus límites territoriales, el manejo que hacen ahí del territorio, se identifique, por ejemplo, qué áreas, ¿no?, entran como, por un lado, en conflicto, ¿no?, platicando con ellos previamente para poder, evidentemente, acordar si quieren participar. Sí mencionaban de que ahora quisieron como el canal, ¿no?, que creo que no sé si lo abrieron más, como que entró ahí en conflicto, porque entonces ahora ya los de la otra comunidad dicen que era un poquito más para allá y esos no, es que era más para acá, y entonces alguien ya se adueñó ahí, ¿no? Entonces evidentemente ahí hay conflictos por la tierra, ¿no? Evidentemente con este mapeo participativo tendría que documentarse, por ejemplo, eso, ¿no?, de que aquí en esta comunidad con esta otra existe un conflicto, ¿no?, por estos conflictos que nombran cada uno, ¿no?, y aquí hay una problemática que tendría que atenderse en la dependencia correspondiente, ¿no? Entonces podríamos evidentemente también ser un puente de información hacia otras dependencias que seguramente lo han detectado, ¿no?, pero que también desde nuestra parte es decir, aquí está esta problemática que se tiene que atender, ¿no? Eso por un lado. Y también a través de estos mapeos participativos, por ejemplo, es la identificación de qué sitios se tendrían que restaurar, qué otros sitios a lo mejor se podrían implementar con sistemas agroecológicos, qué sitios, es decir, cómo están planeando ellos el territorio, qué es el insumo, en primero, o sea, información para ellos, ¿no?, es decir, esa maqueta se queda con ellos, es información a nivel ya de mapas, en donde reconozcan sus parajes, por ejemplo, se quede con ellos y que también sea un insumo del conocimiento de su territorio ya sistematizado y organizado, ¿no?, como digamos, un ordenamiento no territorial, pero que sí viene desde la comunidad, ¿no? Ese es el primer insumo, ¿no? Y a partir de eso, detectar las necesidades, ¿no?, y qué necesidades sí podemos atender desde el proyecto. Habrá otras que no, como los conflictos de la tierra, ¿no? Por linderos. Por linderos, etcétera, pero que sí podamos documentar y generar un insumo para que se pueda atender por otras dependencias, ¿no? Cuando me preguntas qué tenemos distinto, es que este es un proyecto que evidentemente no está rígido, ¿no?, y que las mismas necesidades nos van a ir marcando hacia las prioridades que se tienen que hacer, ¿no? Algunas estarán, sí, consideran con lo que se tiene que hacer del entregable, ¿no?, pero muchas otras no, y no importa, ¿no? Es decir, yo creo que todo el equipo está en disposición de trabajar más allá de lo que se produzca en términos físicos, ¿no?, como un reporte, etcétera. Entonces, sí, evidentemente la vinculación se está buscando y se está trabajando, ¿no? Existe un protocolo primero que hicimos como ético de acercamiento a las comunidades, ¿no?
en donde evidentemente somos un grupo amplio, ¿no? Y cada quien estará trabajando a distintos tiempos en el territorio, pero sí establecimos una regla en común de trabajo, ¿no? Entonces, la primera, como una de las reglas más básicas, es que cuando se llega a una comunidad se tiene que presentarse con las autoridades correspondientes, ¿no? Ya sea los jefes de tenencia, de bienes comunales, o la autoridad que haya en esa comunidad, ¿no? Se presenta el proyecto, de qué trata, de dónde viene, ¿no? Se platica en ese momento si se encuentra la persona sobre el proyecto, las intenciones, ¿no?, que tiene, y después se puede buscar un acercamiento posterior en donde ya con gente, grupos, más bien gente, actores locales, perdón, o de la comunidad, se plantea ya por ejemplo, el primer acercamiento es el mapeo, ¿no?, participativo. Entonces, de ese mapeo participativo se les explica de qué trata, ¿no? Evidentemente, cuando, por ejemplo, tenemos el mapeo, se hace una grabación, ¿no?, de lo que es el mapeo del taller. Esa grabación, por ejemplo, se entrega a la comunidad, ¿no? O sea, se hace como un registro como tú, ¿no?, de no perder detalle y que después puedas tú sacar información. Pero esa digamos, material visual, ¿sí?, se entrega a la comunidad, ¿no? Como de aquí está, no solamente yo vine a tomar fotos y ya me las llevo, ¿no? Y vas a aparecer en todos lados sin consentimiento, ¿no? Si hay fotografías y eso, se hace pedir consentimiento, ¿no? Es decir, hay que pedir consentimiento si se pueden tomar fotografías o no, ¿no? Eso está parte del protocolo, ¿no? Y, por ejemplo, del mapeo, el compromiso son entregar la maqueta, evidentemente, como producto final, donde ya vienen los parajes, es decir, la información vertida de el resultado del taller, en físico, los mapas, ¿no?, impresos, y también la idea es subir hacia la segunda y tercera etapa del proyecto, esa información en un sistema geoespacial de acceso público. Evidentemente, cada comunidad va a decidir qué información quiere poner, ¿no? Habrá algunas que a lo mejor digan, pon todo, otras que digan, yo no quiero participar, y no se pondrán. Entonces, la información que las comunidades decidan poner, se va a poner en ese sistema. ¿Y por qué esa información creemos que es relevante, ¿no? Porque ese es un primer, digamos, insumo de consulta pública que no existe para la cuenca, o no existía, ¿no? O sea, sabemos que ha habido acciones de restauración a lo largo del tiempo, pero no sabemos ni de dónde se hicieron, ni qué se hizo, ni ¿no? Entonces, la idea de tener este mapa, ¿no?, es como de información de lo que ya se está haciendo, ¿no? Y que eso sirva de base para, no sé, proyectos a futuro, para consulta de las mismas comunidades, cuando ellos también cambien de gobierno, ¿cómo se llama? De encargo, ¿no?, de encargo, pues también a ellos les va a servir para tener un archivo, ¿no? Es decir, un seguimiento de que sea quien esté, ahí está esa información, ¿no? Entonces, digamos que ese es un insumo primario, ¿no?, o primero que se tiene. Entonces, todo material, ¿no?, que se produzca a través de este acercamiento, en donde se hay una voluntad de trabajar, hay un acuerdo explícito de la comunidad de cómo quieren la información, ¿no?, qué información quieren, ¿no?, qué se puede hacer público, qué no, ¿no? Entonces, todo eso va a estar, digamos, trabajado así a través de este protocolo, porque no queremos, evidentemente, que se sienta como este extractivismo, ¿no?, donde yo solamente, y que nos lo han dicho, ¿no? O sea, vienen, toman fotografías y después uno aparece ahí en internet y ya es famoso y nunca ni se enteró, ¿no? O etcétera. Entonces, evidentemente, eso es, ¿no? Porque el proyecto está publicado, se puede consultar. No. Está. ¿Te refieres al protocolo? Ajá, el protocolo. No. El protocolo es público. No. Digamos que tenemos, ahorita, por ejemplo, a través de redes sociales, ¿no? Tenemos la información, bueno, con lo que te platiqué esto, ¿no? Que básicamente aquí establece como los ejes de educación ambiental, etcétera, ¿no? Y también todavía no hemos terminado, pero queremos construir una página web, o sea, una página web del proyecto,
donde evidentemente habrá más oportunidad de ir documentando varios aspectos del proyecto. Evidentemente, por ejemplo, la documentación de, pues tal vez una parte más, es que el proyecto puede estar como muy técnico, es hasta aburrido leerlo si lo lees como uno lo somete, ¿no? A la CICITI, ¿no? Sí. Pero sí puede, o sea, generar una versión más sintética, más ejecutiva del proyecto que podemos ir poniendo ahí y las acciones, digamos, generales que vamos a ir generando. Y otra información, pues, dependerá de si la comunidad quiere que se haga pública, ¿no? Entonces, digamos que en términos de la información va a depender de esos acuerdos comunitarios, ¿no? Entonces, pero evidentemente tendrá que haber registro de todo eso, ¿no? Bueno, estamos haciendo, creo que un intento muy importante por tratar de hacer las cosas diferentes y sobre todo dejar como esta base de cómo sentimos que podríamos hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? De un trabajo colaborativo en donde sabemos que no podemos atender un problema tan complejo solo desde la academia o solamente desde el gobierno, ¿no? Sino que tendríamos que trabajar pues en conjunto, ¿no? De forma cada quien desde donde pueda aportar, ¿no? Nosotros desde la academia podemos aportar a lo mejor detalles más técnicos, ¿no? Las comunidades tienen evidentemente mucho que aportar porque ellos viven en esos territorios, ¿no? El gobierno pues tiene evidentemente el mandato de atender estas acciones y la idea es encontrar, ¿no? Cómo, como el mismo proyecto lo dice en sentido figurativo, ¿no? Tejer el agua, en el sentido de que tenemos que tejer, ¿no? Estas redes de colaboración, ¿no? Y el agua que pareciera como que el agua no se puede tejer, ¿no? Pero el agua tiene distintas fases, ¿no? Estados. Y entonces tendríamos que evidente encontrar de un problema tan complejo poderlo atender, ¿no? Y nunca, al final de cuentas, nunca es tarde, ¿no? Yo creo que lo que aquí habría que hacer es que no nos gane como el pesimismo, ¿no? La desesperanza, porque si partimos de esos sentimientos no hacemos nada, ¿no? Entonces tenemos que partir desde la esperanza desde modelos utópicos que podemos seguir, ¿no? Es decir, de que podemos elegir los rumbos que podemos tener de este territorio y que a lo mejor no va a ser esa reminiscencia del pasado, ¿no? Como a veces dicen, no te quedes con la melancolía, ¿no? Como esa tristeza de algo que ya no puede ser, ¿no? Que es importante, es un sentimiento humano, pero más bien tendríamos que decidir con lo que tenemos hacia dónde queremos transitar, ¿no? Entonces desde acá pues estamos con esa idea de aportar, ¿no? Para soluciones, ¿no? Y construir en conjunto y también decir cosas que no funcionan, ¿no? También se vale equivocarse, porque muchas veces en los proyectos y en todos a veces dices, no, esto no funcionó, ¿no? Pero si podemos detectar en qué nos equivocamos, por qué nos equivocamos, entonces podemos corregir, ¿no? Y de eso se trata la restauración, evidentemente encontrar dónde te estás equivocando o dónde no está funcionando para corregir el rumbo, ¿no? Y a veces es algo que desde los gobiernos no se entiende, ¿no? Porque no pueden aceptar que se hacen mal las cosas, ¿no? Pero no es aceptar mal desde que me equivoqué y como en real reproche, ¿no? Sino en el sentido de esto no funcionó y tenemos estos aprendizajes, ¿no? Y cuando uno intenta desde la honestidad de querer hacer bien las cosas, yo creo que no hay nada que reprochar, ¿no? Entonces es esa como invitación a que estamos, ¿no? Haciendo un intento importante para poder tratar de hacer las cosas distintas, ¿no?